Y este mes es mes de la unción. Y estamos hablando durante todos estos días. La pastora me comentó que el domingo pasado les estuvo compartiendo acerca de la unción de búfalo. Y entonces dijeron que ahora el rey de la selva, ¿quién era? Está bien, ¿no? Cambiaron de rey. Pero está muy bien porque sin duda el Señor unge nuestra vida para que el león no tenga nada que hacer en nosotros. Y muy, muy bien. Además me dijeron que la pastora había terminado temprano. Me propongo terminar temprano. Otra cosa es que bueno, ¿verdad? La pastora es doblemente buena. El tema es que la próxima vez, hermano, no sé si voy a ir yo solo, porque eso de ir solo con el hermano Johnny es un tema. Es más guapa la pastora, desde luego. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y estuve pensando, como siempre, que comparto con los hermanos. Señor, dame una palabra. Y la palabra que me dio es una palabra que hace tiempo compartimos, pero que hoy quiero retomar porque es de Dios para usted. Para usted que nos está visitando por primera vez, para usted que tiene años en la iglesia. ¿Hay alguien por primera vez en esta mañana aquí? Primerita vez que nos está visitando. Bienvenidos, pareja, bienvenido, joven. ¿Alguien más? No le vi la mano, levante su mano. Bienvenido, joven, bienvenido, señor, jovencito también. Bienvenido por allí. ¿Alguien más? Por este lado, por allá, una señora, bienvenida, una joven, un joven, bienvenidos. ¿Quién más por aquí? Ay, bienvenida, señora, qué bueno de tenerla aquí. Bienvenido, señoras, señoritas, señores, bienvenidos. Ese aplauso es para usted. Siéntase en la casa del Señor. Esta es su casa. Bienvenidos, de verdad, de verdad. Mi deseo esta mañana es que de forma extraordinaria salga con Jesús en su corazón, feliz, lleno, saciado de la presencia de Dios. Creo que hasta aquí hemos disfrutado de ella, pero quiero compartir la palabra de Dios. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre les tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Nosotros podemos ungir a Jesús. Es un tema que he estado pensando en estos días, de la necesidad de ser ungidos. De hecho, al terminar, vamos a poder ungir a los que no han sido todavía ungidos durante este mes de enero. Y queremos terminar ministrando por usted que no fue ungido todavía. Porque la unción se recibe, ¿verdad?, desde la cabeza. Y esto nos habla de autoridad, de personas que han sido puestas en autoridad. O en este caso, cuando decimos: Señor, úngeme, lléname, entendemos claramente que la unción viene de la divinidad, viene de la presencia de Dios, de la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros, siendo el aceite un símbolo del Espíritu Santo puesto sobre nosotros. Lo llamamos unción. Capacidad de Dios dentro de nosotros para poder ejercer todo aquello que se nos ha encomendado en la palabra de Dios, todo aquello que es el propósito de Dios para nosotros. Capacidad de Dios para hacer la obra de Dios. Pero tenemos que pensar que siempre esa unción viene de lo alto, viene sobre nosotros. Ahora,
la pregunta surge en esta mañana: ¿es posible que nosotros podamos ungir a Dios? ¿Es posible que alguien pueda ungir al Espíritu Santo? ¿Es posible que alguien pueda ungir a Jesús? Bueno, tal vez a Dios y al Espíritu Santo no, pero a Jesús sí lo pudieron hacer. Alguien lo pudo hacer. Alguien que rompió el protocolo, que quebró las normas y que de forma extraordinaria hizo lo que nadie se atrevió a hacer en la Biblia. Y entonces hay un pasaje donde se destaca por encima de todos los pasajes y donde se entremezcla con el Evangelio de Cristo, y aún se agrega sobre este pasaje diciendo que a esta persona que ungió a Jesús se le va a aliar con la predicación del Evangelio. Donde quiera en el mundo que se hable del Evangelio, también se va a hablar de ella. Y no lo dijo ninguno de los apóstoles, ni de los discípulos, ni de los profetas. Lo dijo Jesús mismo hablando de ella. Eso hizo que el pasaje se desmarcara de forma tremenda de cualquier otro pasaje. Porque no solamente fue una palabra importante, un alabar a una persona que lo hizo bien, sino que unió el acto, el hecho de lo que quería que el Evangelio portara en su más pura esencia. Porque dijo: donde quiera que se predique, esto incluye la Patagonia, Norteamérica, incluye Nueva Zelanda, China, Rusia, o tal vez Finlandia, o a lo mejor Ciudad del Cabo en el sur del África, y nos incluye a nosotros. Y esta mañana se cumple esta palabra al nosotros mencionar a esta persona. El pasaje nos habla de Jesús. Jesús es el centro de todo cuanto está en las Escrituras. En Él convergen todos los profetas y los patriarcas. En Él convergen todas las epístolas y los hechos. En Él converge todo y es la esencia del pasaje. Así que aquellos lo sabían y se citan juntos para hacer una cena especial para Él. Quieren invitarle por razones diversas. Uno dijo: yo quiero invitarle porque me ha resucitado. Otro dijo: yo quiero invitarle porque ha sido mi amigo. Otro dijo: yo quiero invitarle porque me ha enseñado su palabra. Otra dijo: yo quiero invitarle porque sin duda alguna es el principal objeto de mi servicio. Otro dijo: yo quiero invitarle porque me arrancó la lepra de mi vida y esta es su casa para siempre. Y otros dijeron: yo quiero invitarle porque escucharle es una pasión, es extraordinario. Yo quiero invitarle. Hicieron una cena entre varios. Y ahí estaban todos. Y Él estaba con sus discípulos. Llegó, se sentó inclinado como siempre en el suelo con esos cojines que habían preparado para Él. Y comenzó la comida, una comida rica, seguramente bien típica, pero especial, porque era un acontecimiento especial. Esto se dio a lugar muy pocos días antes de su muerte, de la Pascua. Se dio, hermano, en vísperas, no el día anterior, pero dice la palabra cuando comienza: 6 días antes de la Pascua, haciendo que el pasaje se cargue de una vibración extraordinaria. Y digo vibración porque los acontecimientos se apresuraban hacia el fin de la vida de Cristo. Se apresuraban, hermano, hacia la crucifixión, muerte y resurrección para vivir por siempre. Los acontecimientos se daban a lugar de una manera urgente y se daban a lugar en Betania. Allí estaba haciendo la cena, a pocos kilómetros de Jerusalén. Él le estaban esperando en Jerusalén. Sus enemigos le acechaban, pero él no tuvo cuidado de esto, porque sencillamente, hermanos, no les tenía miedo. Él se entregaría. Ellos estaban aguardando, acechando como leones, a ver en qué momento se abalanzaban sobre él para sorprenderle, para atraparle, para encarcelarle y condenarle a la muerte.
porque ya desde hacía tiempo le estaban buscando. Pero Jesús, no teniendo cuidado de ellos, sabiendo que Él pondría su vida para volverla a tomar, sabiendo que se entregaría y no que lo apresarían, sabiendo que el objeto de su sacrificio éramos nosotros, por amor era su entrega, se acercó a Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, y allí compartió con sus amigos. Amigos queridos, en esta mañana quiero recordar que se suscitó una cena extraordinaria en la casa de Simón, el que había estado leproso y ahora no estaba. Estaba Lázaro sentado a su lado, el que había estado muerto, y Jesús le había levantado de los muertos. Marta, amiga cercana de Jesús, junto con Lázaro y María, su hermana, le servía como siempre. Y le servía a pesar de que Jesús en algún momento le había dicho: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Le había reprendido al respecto de estar obsesionada con la limpieza y con los quehaceres de la casa. Pero lo entendió y no por eso dejó de servir. Esta semana vendremos algunos a ayudar a la limpieza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Los temas domésticos algunas veces no parecen de gran importancia, pero sin ellos no puede funcionarse bien. No se da lugar la cena, no se da lugar la bendición que aquellos querían otorgar a Jesús. Y en medio del servicio de Marta, del testimonio de Lázaro y Simón, y de la expectación de sus discípulos, alguien entró con un frasco en la mano. Me parece verla al entrar con una actitud humilde de disposición a entregar algo valioso que traía entre sus manos. Era María. Sabía ella que era algo especial lo que se estaba cociendo. Había preparado desde antes un regalo para el maestro. No lo había hecho a la ligera, ni siquiera era un acto superficial ni barato. Era algo extraordinario que rompía todos los patrones de lo pequeño, porque ella lo quiso hacer mejor que nadie. Nunca nadie en la Biblia ofreció algo como ella lo hizo en aquel momento. Preparó un frasco. Dice la Biblia que era de alabastro. Una especie de mármol de colores rosados o blancos o azules, de piedra tallada, de no poco valor y tampoco fácil de encontrar. Era una obra de artesanía extraordinaria, que no solamente era un contenedor especial, sino preparado para albergar un perfume especial o un ungüento especial. Lo vendían especialmente para aportar un contenido único, de valor. Dentro había nardo. El nardo es un perfume muy extraordinario, muy especial, que no se obtiene de las flores del nardo, ni de las ramas de la planta. El nardo se obtiene de las raíces de la planta, procesadas con mucho tiempo de antelación, muy guardadas, y cuando este perfume se procesa, la planta deja de existir. En cualquier lugar que María hubiese obtenido aquel perfume de alto precio, dice la palabra, porque más adelante vamos a ver lo que Judas dijo sobre el precio.
Les adelanto que pensó que podía costar más de 300 denarios. ¿Cuánto puede ser más de 300 denarios? ¿Le ponemos 350 o lo dejamos en 300? Saqué la cuenta al día de hoy y estamos hablando de alrededor de unos 7.560 euros. 300 denarios al cambio del día de hoy desde aquel tiempo. Un denario era la paga de un trabajador diario, un denario. Un trabajador hacía su labor por un denario al día. 300 días de trabajo al día de hoy representan 7.560 euros. ¿Poco o mucho? Depende cómo se vea. La reina Isabel de Inglaterra se le fue otorgada un regalo de perfume que costaba $200,000. El perfume más caro que se ha registrado. $200,000 de perfume. ¿A qué huele? A perfume. No se crea que cuando usted se lo pone así le nace alguna cosa o no, nada. Es perfume. Entonces, pero para este tiempo era nardo de mucho precio. Eso implica que el precio era porque había que desarraigar la planta, un arbusto de mediana estatura que al sacar la planta en sus raíces se procesaba el perfume con mucho esmero, pero se quedaba sin la planta porque la flor de nardo al soplar el viento refresca y aromatiza la casa. Si María tenía alrededor de su casa nardos, se quedó sin el olor. Si alguien los tenía cerca de su propiedad, se quedó sin la planta y sin el olor. Y si alguien los tenía para comercializar, sencillamente se quedó sin la planta y la cambió por dinero, pero ya no podía tener esas plantas para procesar perfume porque ya lo había vendido. Tenía que volver a sembrar para volver a producir otra vez. De manera importante menciono esto porque ¿de dónde sacó María aquella posesión? ¿De dónde sacó aquel regalo? No lo sabemos, la Biblia no lo explica, pero ahí se presentó en la fiesta con el frasco de alabastro, con la calidad de perfume dentro de nardo, y dice la palabra puro. Y este es un término importante porque la palabra está mencionando detalles tan excelentes, tan especiales, tan dignos de ser destacados. Dice un frasco de alabastro donde portaba perfume de nardo puro. Y la pureza es importante al respecto de la comercialización. Eso es lo que le daba el alto valor. Puro, sin mixtura, sin mezcla, sin alcohol, sin agua, sin algún producto químico que alterara la esencia del perfume. Era algo extraordinario, algo especial este asunto. Y la señora María entró a la cena donde estaba Jesús y sus discípulos, donde estaba tumbado allí, y se acercó a sus pies. Y comentan los otros dos evangelistas, Mateo y Marcos, que quebró el frasco de alabastro, lo rompió para vaciar todo el contenido en la vida de Jesús. Cada detalle es esencial para nosotros. Parece que el frasco de alabastro tenía una punta de salida delgada por donde el contenido de tan alto precio no se iba más de la cuenta. Hoy, como les he mencionado en algún momento, se utilizan perfumes de spray. Claro, para que no se vaya tanto, porque esas bocas tan grandes de los perfumes antiguos hacía que se fuera mucho perfume. Hoy hay un dosificador para sacar poquito perfume. Pero María no quería un dosificador. María no quería dar por dosis a Jesús, ni le quería dar por gotas. No quería ni siquiera por pequeños chorritos
entregar a Jesús lo que ella había preparado. Quería dárselo todo. Diga conmigo, todo. Quería dárselo todo. Lo había preparado. Había invertido en él. Tal vez se había quedado sin cosas para sí y ahora estaba frente al maestro, a su amigo, al resucitador de su hermano, a su Salvador, y a quien entendía en su interior que pronto iría a subir al cielo y se quedaría sin él, por lo menos de forma física. ¿Saben, amigos? Tenía una oportunidad y la estaba aprovechando de darle lo mejor. Lo preparó y estando allí a sus pies se oyó un crack. Golpeó contra el suelo el frasco de alabastro y vertió todo el contenido en los pies, en la cabeza y en el cuerpo de Jesús. No era un envase chiquititito, porque era una buena cantidad, por el precio lo menciono. Dice uno de los evangelistas que le echó en su cabeza, que le echó en sus pies, y el detalle de que los enjugó con sus cabellos nos hace saber que no eran 3 gotitas ni un chorrito, que era bastante para poderlos enjugar, que era bastante para poder extender el contenido. No era ni barato, ni poquito, ni cualquier cosa. La pastora nos acaba de decir acerca de lo que damos a Dios. Nos acaba de decir que tiene que ser excelente, bueno, abundante, hermoso, de corazón. Ahí vemos a María, hermano, entregando lo mejor de su vida. Lo mejor de su vida. Pero ante aquel acto, ante aquella tremenda entrega, de repente hay alguien entre los discípulos que saca la cabeza y dice: muy mal. La mujer está rendida en adoración. La mujer está expresando todo el amor, el sentimiento, el cariño. Está enjugando con sus cabellos, cosa que rompía los esquemas de la ética y la moralidad de aquel entonces, porque nadie se soltaba el pelo. Ninguna mujer se soltaba el pelo frente a los hombres, más que la gente que era muy íntima, muy familiar, muy hermana. Se soltó el pelo y comenzó a limpiar, y cuando Judas ve esto dice: muy mal. La gente lo mira y dice: pero mal, ¿por qué? Si hay aquí un olor, una fragancia, hay aquí una expresión de amor, dice: muy mal, porque eso lo pudimos haber dado a los pobres. ¿A los pobres? Sí, eso vale más de 300 denarios y pudimos haberlo repartido entre los pobres. Los pobres. Alguien dijo: pues puede ser verdad, ¿no? Los pobres, ¿y que los pobres? Hermanos, de repente se debatió el tema, la diferencia que hay entre el gesto y el gasto, entre la adoración y la inversión, entre lo espiritual y lo material. De repente, hermanos, se debatió en la temática más importante de todos los tiempos. ¿Qué es primero, yo o él? El tema más importante de la iglesia y de nuestra vida. ¿Qué es prioritario para mí? ¿Jesús o yo? ¿Qué es lo más importante? Y cada mañana amanecemos con eso. En cada oportunidad, hermanos, de hacer primicias, o de entregar una ofrenda, o de ir a evangelizar, o de servir al Señor en nuestros ministerios, o de asistir a nuestro grupo vida, o de venir a la iglesia, se debate nuestra vida en ese conflicto de qué es primero, si él o yo, si la ofrenda que doy como más importante o mi propia economía.
¿Qué es más importante para mí? ¿El Señor o mi familia? ¿El Señor o mi trabajo? ¿El Señor o la calle? ¿El Señor o mi coche? ¿El Señor? ¿Cuántas veces pensamos en eso cada día? Y no solamente lo pensamos, sino que sencillamente lo batallamos, lo luchamos como una bestia que se levanta cada día para poder opacarnos. ¿Qué es primero, la oración o yo me quedo descansando en la cama? ¿Qué es primero, la lectura de la palabra o ver la televisión? ¿Qué es primero para mí, lo espiritual o lo carnal? Y ahí está nuestra vida debatiéndose entre una y otra cosa, hermano, entre el gesto y el gasto. María lo hizo bien o lo hizo mal. Judas, desde su perspectiva, dijo: lo hizo muy mal. Pero Jesús, ¿qué opina al respecto? ¿Qué dice la palabra que Jesús opinó al respecto? Porque es lo que nos conviene escuchar. No nos conviene escuchar a Judas, que murió, hermano, colgado y esparcido sus entrañas por las piedras. No nos conviene escuchar la voz del mal. No nos conviene escuchar a alguien que fracasó en su vida. No nos conviene escuchar, hermano, a un hijo del diablo. Nos convendrá escuchar al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos convendrá escuchar a lo que Jesús opinó, a lo que Él dijo al respecto de lo que hizo María. Pero antes de escuchar la opinión de Jesús, yo quiero que usted entienda: ¿tenía cuidado Jesús de los pobres o no? Él vino a ellos, hermano. Vino a darle buenas nuevas a los pobres. La razón de su venida fueron los pobres. Fueron, hermanos, las personas que están necesitadas, porque les trajo un evangelio de provisión. Les trajo un evangelio de liberación y de salvación. El objeto más importante de Cristo al venir a esta tierra, hermano, fue la gente que le necesita como nosotros. Pero en este momento Jesús opina diferente al respecto de eso. Y dice: dejadla. No solo se lo dice a Judas, parece que algunos se involucraron en el pensamiento de Judas. Algunos comenzaron a caer: es verdad, ¿cómo va a ser? 300 denarios, eso es mucha plata. Pudimos haber ayudado a mucha gente. Y nosotros, que casi siempre tenemos la bolsa vacía. Aunque Judas estaba diciendo: lo hubiéramos echado aquí en la bolsa de donde yo saco. De donde yo saco. Si hubiera estado ahí en la bolsa, yo hubiera sacado. Parece increíble, hermano, pero entre nosotros hay ladrones. ¿A que sí? Pero siempre fue así. Entre los discípulos de Jesús había un ladrón. Era Judas. Digo ladrones porque robamos cosas a Dios. Robamos cosas de la bolsa de Dios. Robamos cosas, hermana, que le pertenecen a Dios. Robamos muchas veces asuntos que no son nuestros. Sustraemos, nos apropiamos, los dominamos, no los soltamos. Y habían algunos que, viendo el modelo de Judas, dijeron: es verdad, hombre, los pobres. Y se olvidaron del gesto y de la adoración. Se olvidaron de la entrega y de la profundidad. Se olvidaron de la esencia, de la cosa más importante a la que nosotros nos debemos. No es a la necesidad. Por eso la Biblia dice con claridad que no demos con tristeza ni por necesidad. No hierres, no fracases, no falles en tu entrega. No falles en tu entrega. El objeto de tu entrega tiene siempre que ser Jesús. Siempre tiene que ser Jesús. El objeto de la entrega de tu corazón tiene que ser Jesús y no la iglesia. El objeto de la entrega de tu corazón tiene que ser Jesús y no la familia. Tiene que ser Jesús y no otra cosa. No el deseo de prosperar, no el deseo de ser sanado, no el deseo de cambiar, no el deseo de nada. Jesús en mí. Entonces se producirá, como dijimos anoche con los jóvenes, la esperanza de gloria. Pero Él es el principal objeto de nuestra vida. Ahora, queridos hermanos, Jesús dice: dejadla, dejadla, no la impidáis. Dejadla, porque lo está haciendo bien.
Ella lo está haciendo bien. Ella está haciendo lo correcto. Ella tiene una revelación especial al respecto de lo que está haciendo. Ella fue llamada para hacer esto como todos. Todos son elegidos para dar a Dios lo mejor de sus vidas. Lo mejor de sus vidas. Y no me refiero solo a la economía, sino al todo del ser, al todo de nuestro amor y de nuestra adoración. Por eso Dios dijo a Moisés: escribe en tabla y dile al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, tendrás al Señor tu Dios como el objeto principal de tu amor. Al Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Veis cómo se repite el todo, 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 todo? ¿Por qué? Jesús dijo: dejadla, no se lo impidáis. Para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre les tendréis con vosotros. Porque hay gente que no es pobre de bolsillo, que aunque se saque la lotería, pasarán unos añitos o unos meses y volverá a ser pobre. Los pobres siempre van a estar. Tal vez usted dice: yo soy pobre, pero a lo mejor no está pensando en lo que va a ser mañana, sino en lo que es hoy. Y nuestra vida no puede conceptualizarse por el hoy. Estamos soñando con un mañana diferente. Y ya usted no será lo que es. ¿Dice amén o no? La verdad es que dice: a los pobres siempre les tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En el Evangelio según San Marcos y Mateo hay una terminación del pasaje tan bonito, tan bonito, tan extraordinario. Jesús dijo al respecto de María, dijo: esta mujer lo ha hecho bien, déjenla. Pero a esta mujer, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de ella. Y dice el evangelio: y la casa se llenó del olor del perfume. Prevaleció lo agradable. Fue como una presencia que inundó cada rincón de donde estaban. Se hizo patente en aquel lugar que alguien había entregado algo con significado, con verdadero valor, con verdadera profundidad. Alguien se había atrevido a ungir a Jesús y Él se lo permitió. Alguien rompió, además una mujer, rompió los esquemas de todo lo que se había dado a lugar en la Biblia, con los sacerdotes, con la revelación del Antiguo Testamento, con la ley, con más adelante con la iglesia que decía: llamen a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite. En este caso, hermano, hubo una mujer que rompió los esquemas legales, los esquemas espirituales, los esquemas tradicionales, quebró todas las cosas y dio a lugar, hermano, a que una mujer sí pudo ungir a Jesús, no solamente sus pies. La Biblia relata que fueron también su cabeza, sus cabellos, fue su cuerpo. Ungió la vida de Jesús y Él se lo permitió. Y no solamente se lo permitió, sino que alió el gesto para la eternidad con el evangelio. Hoy me pregunto, querido hermano, ¿seremos nosotros capaces en nuestra vida diaria de hacer tal entrega? ¿Seremos nosotros, hermano, lo suficientemente entregados, rendidos, comprometidos para decir a Jesús: lo mejor de mí te lo doy, Señor? Te doy lo mejor de mí, lo mejor de mi vida. Te doy mi corazón, te doy mi alma, te doy todo lo que tengo. Te doy mis llaves, te doy mi casa, te doy mis hijos, te doy mis nietos, te doy mi economía, porque tú eres lo primero para mí, porque eres mi Salvador y mi amigo, porque eres el objeto de mi adoración, porque no me importa lo que diga Judas, porque no me interesa lo que digan los demás. Tú eres para mí lo más importante. Yo le pregunto en esta mañana, querido amigo, ¿cómo tiene usted a Jesús? ¿Como un
maestro, como alguien que se llenó de bondad para ayudar a las personas, o lo tiene como el objeto de su adoración? Es la razón de su vida. Es su verdadero amor. ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Mi hermano, ¿cómo vives la vida cristiana? ¿Cómo la vives? ¿Tienes esencia de María en ti? ¿Vienes para entregar a Jesús lo más valioso de tu corazón? ¿O solamente quieres cumplir? ¿O solamente quieres pasar y decir, muy bonito, está bien, me parece bien, pero no quiero comprometerme a fondo? No quiero entregarme a fondo. No quiero dar a fondo lo que Él me está pidiendo. Mis amigos, pero esta mañana el Señor no quiere las cosas superficiales. Dios está buscando una iglesia, una persona, un hombre y una mujer, un joven y un niño, que entiendan lo profundo de la vida cristiana, que se concentra en una entrega. En una entrega. No estoy hablando solo de dinero, incluye dinero, pero incluye tu vida, tu yo, tu descanso, tu familia, tu objetivo, tu futuro. Incluye todo, todo. Recuerde cuando llamó a Pedro, dice la Biblia, y dejándolo todo le siguió. Recuerda cuando llamó a Mateo y dejándolo todo le siguió. María lo entendió y vino y lo entregó todo. Un perfume de 7.560 euros. Casi un año entero de trabajo. Cierre sus ojos ahí sentado. Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué has entregado? ¿Te cuesta aún entregar los minutos de la mañana? Oh, mis hermanos, nos cuesta entregar un rato del domingo. Se nos hace complicado entregar el rato del martes por la tarde. Se nos complica algunas veces entregar la horita del grupo vida, del grupo de discipulado. ¿Qué traes en la mano? Traigo, Señor, un pequeño frasquito de vidrio con agua de colonia para usarlo poco a poco. Hoy, hermano, el Señor te llama a cambiar, a que organices tus valores y que puedas decir, Señor, mi vida es tuya. Quiero darte lo mejor, aunque me quede sin el olor del nardo en mi casa, aunque la sombra de ese arbusto no me cobije. Tú eres lo primero en mi vida y quiero hacértelo saber. Nada, ni mi ministerio, ni mis recursos, ni mis dones, ni talentos van a quitarme el darte a ti la prioridad. Hoy quiero rendirme y hoy quiero llamarte, querido amigo, a recapacitar acerca de quién es Jesús para ti y a darte la oportunidad de decir, yo quiero que sea lo primero. Yo quiero que sea mi Señor y Salvador. Yo quiero que sea lo más importante de mi corazón. Hoy quiero hacerlo mi dueño, porque Él se dio por mí, porque Él murió y resucitó por mí, porque no hay otro como Él quien merezca lo mejor de mi vida.